muchos personajes que de pronto saltan, ¿no? De estar en ambientes culturales, en ambientes que tienen que ver con el mundo del entretenimiento, por ejemplo, llegar a puestos políticos en el Senado, en algunos otros encargos públicos. Y es una situación que durante mucho tiempo pues ha estado por ahí muy viva y que además parece que conforme pasa el tiempo pues se aviva más, ¿no? Hemos visto personajes, por ejemplo, eh, como Lupita Jones, Vicente Fernández Jr., hemos visto también a Paquita la del Barrio, a Patricio Zambrano, al Pato Zambrano, quienes pues de pronto les da por querer un escaño en el Congreso o algún puesto público o algún encargo que tenga que ver con la administración pública. Por ejemplo, tenemos también del mundo del deporte, y esto también es importante porque esto luego también tiene ahí sus asegúnes. Y por ejemplo, tenemos el caso de Rommel Pacheco, quien lo vimos en las filas de Acción Nacional para llegar justamente al Congreso por su estado originario, Yucatán. Luego lo vimos ahí coquetear con la 4T y finalmente se fue también en la cargada de Morena. Él intentó incluso ser gobernador de Yucatán, pero bueno, no tuvo el apoyo suficiente y al final me lo mandaron por un tubo. Rommel Pacheco, pues es uno de los clavadistas más importantes de nuestro país. Él tiene una licenciatura en administración, una maestría en capital humano y tiene un doctorado honoris causa. Además, tuvo 11 años de servicio al ejército mexicano, así es que, pues, una figura muy, muy preparada, pudiéramos decirlo, pero bueno, pues no deja de ser una figura pública. También él había dicho que él había llegado primero justamente a San Lázaro porque él había decidido como empezar su preparación política rumbo a alguna gubernatura, cosa que como vimos pues no se le dio, pero pues de que lo intentó, lo intentó. Y ese fue el caso de Rommel Pacheco. Pero también hemos visto, por ejemplo, a Federica Quijano Tapia, mejor conocida como Federica de Cabá, quien también llegó a la Cámara de Diputados por el Partido Verde Ecologista de México, en un encargo que pues a ella le gustó mucho y se vio muy contenta. Tuvimos oportunidad de verla en varias sesiones por ahí en San Lázaro. Ella dijo que pues estaba muy contenta de poder representar a los mexicanos y dijo que siempre dejaba en claro que iba a defender a las personas que no tenían voz. Ella también estuvo, si no mal recuerdo, estuvo dos periodos legislativos, así es que ya tiene tiempo ahí en pues nada más y nada menos que justamente la cuestión legislativa. Alguien que también se fue al Congreso, pues fue Rocío Banquels, también muy popular en el mundo de la farándula mexicana, que participó y ganó un escaño en la alcaldía Tlalpan por la Ciudad de México, por la coalición Va por México de los prianistas. La que también es actriz de telenovelas, pues llegó al mundo de la política justamente para tomar decisiones sobre las leyes que se generan en nuestro país. Un encargo que también se le ha visto en varias ocasiones estar ahí presente en las sesiones y demás. Se ve que le gusta mucho. Y bueno, también tenemos el caso de doña Patti Armendáriz, esta famosa figura del programa de emprendedores Shark Tank, quien después de estar en el ojo público por este programa, pues decidió también aventarse, ¿no? Ahí al Congreso, ¿por qué no? Ella, sin embargo, pues ya era una empresaria muy conocida dentro del mundo empresarial. Ella tiene una maestría en desarrollo económico en la Universidad de Cambridge y también tiene un doctorado en economía del empleo por la Universidad de Columbia. Ella también había sido previamente asesora
de algunos políticos, sobre todo de su estado, Chiapas, y era parte de los asesores del titular de la Secretaría de Hacienda en el sexenio de Carlos Salinas de Gortari. En 1991 también fue negociadora en dicha secretaría para el Tratado de Libre Comercio. Y bueno, pues así fue la cuestión con ella, que finalmente también se convirtió en una figura muy preponderante, diría yo, ahí dentro de Morena, una cosa que pues, también llamó mucho la atención. Y bueno, pues esto es como de los legisladores, pero de manera reciente hemos visto la incorporación de otro tipo de perfiles que no estaban muy considerados antes, porque hay que decir que esta idea de las estrellas dentro del Congreso y de la política no es nueva. Por ejemplo, hace muchos años, el director Roberto Gabaldón, si no mal recuerdo, fue diputado, sí, fue diputado federal, y él estuvo pues ahí justamente en el Congreso legislando algunas leyes que eran encaminadas a pues la recuperación del cine nacional. Incluso por ahí legisló algunas cosas interesantes referentes a la ley de cinematografía. Incluso tuvo ahí también algunos proyectos de ley sobre cine muy importantes, y bueno, se le recuerda como una de las figuras que en su momento pues sorprendió, porque además la época en la que Gabaldón se convierte en diputado, pues era un momento muy clave de su carrera. Él es uno de los directores más importantes de la época del cine de oro, y pues así como que necesidad de reflectores no tenía, porque pues él era una figura bastante reconocida a nivel nacional e internacional, y de pronto decidió lanzarse pues como tal a la contienda electoral, una cosa que lo llevó, como les comentaba, pues a crear bastantes leyes a favor del cine nacional, de estipular ahí algunas cosas como contratos colectivos de trabajo y demás. Así es que una figura que pudiéramos pensar, ¿no? Que su paso por la legislatura pues lo llevó a traer beneficios a la cinematografía de nuestro país. Pero también hemos tenido el caso de otras figuras del cine de nuestro país, como María Rojo, por ejemplo, quien fue pues senadora del Congreso de la Unión y también fue diputada de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal. Ella pues estuvo muchísimos años activa dentro de pues el sistema del Congreso mexicano por el Partido Revolucionario Institucional. Y María Rojo, pues también estuvo por ahí haciendo o aportando algunas de sus ideas sobre la industria del cine y la lucha por los derechos de los actores y de toda esta industria que en ese momento pues también estaba pasando por un momento bastante entre que bonanza y se consolidaba y todo esto, pues ella también se unió como a este tipo de situación en donde pues trató de pugnar por estos derechos que finalmente dieron también lugar a una ley de cinematografía bastante importante. Y no me van a dejar mentir que también una de las figuras que más importantes fue por ahí, pues fue Silvia Pinal. Silvia Pinal, la gran actriz de nuestro país, que para mí es una de las más grandes y más importantes actrices mexicanas, pues también estuvo muchos años ahí como senadora dentro del sistema dentro del sistema legislativo mexicano. Ahora, sí, de ella como que no hubo mucha actividad, no se conoce mucha actividad, pero ella estuvo representando muchísimos años al Partido Revolucionario Institucional. Ella pues siempre estuvo ahí como impulsando
algunas leyes, incluso en el 2011, creo, en un año de esos, sí, justamente la Asamblea Legislativa de la Ciudad de México le hizo un homenaje especial justamente por la combinación que hizo entre su trabajo legislativo y su trabajo artístico, que es uno de los más importantes, sin duda alguna, que pues tiene nuestro país. Ella también fue primera dama de Tlaxcala y presidenta del DIF de Tlaxcala, y a partir de ahí pues le dieron ganas de lanzarse al mundo legislativo y se convirtió en militante del PRI. Después pues ya tuvo algunos encargos ahí como diputada federal, como senadora, como integrante de la Asamblea Legislativa del entonces Distrito Federal, y bueno, pues también pues su posición más bien lo ocupó para consolidar algunos festivales culturales que se tenían como un poco olvidados dentro de las legislaciones de la Ciudad de México, y pues a partir de ahí se dedicó muchísimo a esto. Después se fue a la Asociación de Productores de Teatro, y ahí tuvo un caso, se le acusó en algún momento de fraude, tuvo una investigación abierta por parte del que ahora vuelve a ser el fiscal, pero ahora es el fiscal florero Alejandro Gertz Manero, y bueno, pues ahí algunas cosas, pero como les digo, pues en el 2011 le hicieron ahí un muy bonito homenaje para destacar sobre todo pues esta participación tan activa que tuvo a través de la historia legislativa y de todas estas actividades que realizó al interior de todos los órganos pues legislativos en los que participó. Y pues también otra de las figuras que sin duda alguna fue pues una sorpresa también que apareciera por ahí, pues fue Carmen Salinas, quien también fue diputada. Y esto es interesante porque mi queridísima y adorada Carmelita Salinas, pues fue también parte del Congreso, y ella también estuvo afiliada al PRI. Fíjense cómo estas figuras, bueno, pero es que sí, antes era mucha la importancia que tenía el Partido Revolucionario Institucional, ahora ya solo le importa a Alejandro Moreno, pero antes pues sí, era el partido preponderante, y por eso estas figuras pues estaban ahí muy encabezando todo esto. Ella fue diputada federal, y dentro de las actividades que realizó como parte de este encargo está la creación del premio Hermila Galindo Acosta. Es un premio que se da como reconocimiento a la labor de mujeres destacadas dentro de la Cámara de Diputados. Así es que ella fue diputada en 2015 por el PRI, y en el 2016 fue cuando ella propuso crear este reconocimiento para visibilizar las aportaciones de las mujeres a la sociedad. Este documento fue también apoyado por toda la bancada de legisladoras priistas y algunas de oposición, quienes se sumaron a este reconocimiento por pues ser Hermila Galindo, una escritora, activista, periodista y política destacada de nuestro país, que en 1917 se postuló como diputada, siendo la primera mujer en contender por un cargo de elección electoral. Y desde entonces, la Cámara de Diputados, cada 17 de octubre, en el Día del Reconocimiento del Derecho al Sufragio Universal de las Mujeres en México, pues otorga este premio a una mujer destacada de nuestro país. Así es que no todas sus actuaciones dentro del mundo de la política ha sido tan malo, digo, dentro de todas las, guardando todas las proporciones, pero bueno, hicieron algunas cosas muy destacadas, y sobre todo cosas que parece que hasta el día de hoy pues se han consolidado en algunos rubros. Y también, por ejemplo, ahora, justamente en esta legislatura, tenemos la presencia de Susana Harp,
Susana Harp, una de las mujeres, yo diría, más virtuosas y talentosas en el ambiente artístico de nuestro país, quien, por cierto, es representante de Morena y que sin duda alguna como artista es fabulosa y como legisladora no se queda tan atrás, aunque creo que le hace falta un poco más de visibilidad a sus propuestas y a todas las iniciativas a las que se suma, y eso también es interesante porque miren, aquí la vemos toda preciosa, porque incluso muchas están muy enfocadas en ambientes culturales, ha tenido ahí algunas propuestas sobre apoyos a músicos tradicionales, a bandas de niños, entonces, orquestas de niños, entonces es unas buenas cuestiones las que ha estado apoyando ahí la legisladora Susana Harp, una de mis cantantes favoritas del mundo mundial. Y bueno, pues así vemos que aunque pues suele ser un poco mal mirado el mundo del espectáculo, de la televisión, del cine y de la música, se compagina un poco con el mundo de la política. Estas figuras sin duda alguna nos demuestran que hay veces en que se prefiere estar del otro lado de la historia y es interesante porque algunos lo hacen bien, algunos no nos gustan. Por ejemplo, en lo particular, nunca me gustó que Sergio Mayer estuviera ahí en la en cultura, en la Comisión de Cultura, porque la verdad es que creo que poco pudiera aportar a un proyecto cultural. También ha habido algunos que también no sé muy bien como que cuál es su onda, pero por ejemplo, tenemos ahí casos de personas que no tienen que ver con el mundo de la política y llegan a la política, por ejemplo, a Cuauhtémoc Blanco, este exfutbolista que actualmente es el gobernador de Morelos y que ahora va a ser diputado plurinominal, por ejemplo. También vimos ahí algunas otras personalidades como, por ejemplo, Toñita de la Academia, una cantante que anduvo compitiendo por una diputación federal en Ecatepec, en el Estado de México, y que además pues todo el mundo sabíamos o nos habían vendido la historia de que ella era de Veracruz y pues nada que ver. También tenemos allá creadores de contenido como mi Mariana Rodríguez Cantú de Oro, que gracias a Dios y al cielo, pues no se llevó la alcaldía de Monterrey. Y miren, la ha peleado, pero pues como que no se le dio. Y pues una cosa que pues triste, pero no tanto. Y también tenemos más recientemente el caso de Paola Suárez, esta mujer que es integrante de la comunidad LGBT, que se hizo famosa por un video en redes sociales junto a más chicas que se hicieron llamar Las Perdidas, que compitió para una diputación local en León, Guanajuato, y donde ella dijo que pretendía ganar esta diputación justamente para pugnar por los derechos laborales de las personas trans. Así es que mucha gente por ahí, miren, aquí Zaragoza Ibarra nos está dando algunos famosos que estuvieron en el Congreso: Ratón Macías, el boxeador Rubén Olivares, y Eric del Castillo. Exactamente, Eric del Castillo también estuvo por ahí en el Congreso. Una figura que además de ser muy imponente, debo decirlo, en el cine, pues también lo era en el Congreso. No sé por qué llegan ahí, es algo raro.